políticas y poéticas que abarcan desde fenómenos sociales a espacios urbanos y lenguajes artísticos. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana en Tijuana y obtuvo una maestría en artes visuales por la Universidad de California en San Diego. Su trabajo ha sido exhibido en el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Luisiana, en Estocolmo, el Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, entre otros. Su trabajo ha sido premiado por la Fundación Rockefeller, el American Center y la Iniciativa de Agentes Culturales de la Universidad de Harvard. Con ustedes, Raúl Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Cárdenas, trabajo en este asunto que se llama el Torolab desde hace 20 años. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata Torolab y les voy a platicar un solo proyecto y les voy a hacer una invitación. Entonces, Torolab desde hace 20 años básicamente se trata de hacer proyectos sobre las ideas de otras personas sobre vivir mejor. A partir de esos proyectos nosotros les preguntamos a gente más inteligente que nosotros, que sabe sobre sus territorios, y empezamos procesos multidisciplinarios que siempre terminan con resultados transdisciplinarios. Los proyectos van desde cuestiones que tienen que ver con el lujo hasta con la necesidad y la supervivencia. Entonces empezamos de alguna manera haciendo cosas que terminan siendo como diagnósticos, que terminan siendo sistemas. Les voy a explicar un diagnóstico rápidamente y luego un sistema para poder ir rápidamente al proyecto que les quiero presentar. La Cooperativa Mexicana de Alimentos viene de una idea que le llamamos urbanismo molecular. Van a encontrar que muchos de los nombres de Torolab están un poco sangrones, pero es para entender nosotros nuestro propio marco teórico y empezar a desarrollar nuestros propios proyectos. La Cooperativa Mexicana de Alimentos básicamente empezó haciendo un mapa de quiénes éramos los mexicanos a partir básicamente de la situación de cómo nos vamos alimentando y la fisonomía de nosotros en relación a la fisonomía de la ciudad. Entendiendo eso, no tenía mucho sentido hacer los diagnósticos que usualmente presentamos en museos y eso, y terminó siendo algo como esto. Esto que es no es nada más un alimento, sino algo con lo que acompaña es un alimento. El puro pan tiene todos los nutrientes faltantes de la dieta diaria del mexicano, en términos de vitamina A, B6, C, D, E, hierro, calcio, e inclusive tiene 9 gramos de proteína. No solamente eso, sino le batallamos un montón para que supiera bien, ¿sí? Cada vez que lo poníamos fuera, vendíamos absolutamente todo, ¿sí? Ningún proyecto de Torolab se puede poner el saco solo, ¿sí? En este proyecto nos ayudó el doctorado de Ingeniería en Alimentación de la UDLA, Nutrición de la Ibero, Gastronomía de la UPAEP, Medicina de la UDLA, ¿sí? Y los mismos chefs de Torolab. Debo decirles que la primera vez que lo pusimos en la ciudad de Puebla, y hasta el gobernador fue, aunque hizo que lo probara otra persona antes, lo cual parecía como de Cleopatra, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y en los lugares donde lo hemos puesto siempre batallamos básicamente como 9 meses para que esto aparte supiera bien, ¿sí? Permítanme tantito, me voy a adelantar a esto. Eso es un diagnóstico del pasado, de datos negativos de quién somos a partir de lo que no tenemos, ¿sí? En ese caso te lo puedes comer y después quien quiera, se van a quedar muchas preguntas pendientes, pero alguien que me vea afuera, pues me invitan un vinito y con mucho gusto les contesto. Este proyecto se llama Territorios del Hogar o Homeland, ¿sí? Que es un proyecto que hicimos para el Instituto de Artes de San Francisco, junto con unas organizaciones de la sociedad civil del área de Oakland. Nos apoyó el USDA, la Universidad de Berkeley en su programa SAGE de Ciencias Ambientales para Granjas Orgánicas, porque mucho de este proyecto fue un aprendizaje de un sistema para ver cómo podíamos tener una comunicación entre una comunidad que son unos nómadas, Yumien, seminómadas, que viven haciendo granjas y abandonándolas cada 10 años, ¿sí? En ese sentido, pasaron cosas durante la guerra de Vietnam que terminaron en campos de refugiados y algunos programas los pudieron adoptar en ciudades americanas. Y el problema es de que los padres no hablan el idioma de los hijos no hablan el idioma de los padres y la transferencia cultural se acaba porque no tienen una lengua escrita. Para no hacer algo más largo, terminamos trabajando
en algo que se convirtió en unas granjas orgánicas, vendiendo los productos a escuelas primarias en Oakland que querían cambiar sus dietas, cambiando el asunto de las dietas mismas que estaban trabajando en las cocinas, ¿sí? Y haciendo videos de cocina, que eso sí se los voy a contar rápido. Lo que pasa es que teníamos unos ejotes gigantescos, preciosos, que no nos los querían comprar los norteamericanos porque no sabían cómo cocinarlos. Y entonces nos dijeron, bueno, ¿cómo lo cocino? Pues hicimos videos de cocina. Pero cuando llegaron las traducciones nos dijeron, empezamos a oír a unas señoras hablando en New Mien, y decían, bueno, ¿te acuerdas cuando agarraron a tu hija? Sí, sí. Cuando la violaron y mataron a tu marido, sí, exactamente. Bueno, pues con eso no íbamos a vender una sola verdura, pero se convertía en un documento importantísimo de su transferencia cultural, ¿sí? Este es un sistema, y me voy a adelantar de cómo lo presentamos para llegar a Tijuana, para llegar al proyecto. Torolab está basado en Tijuana. No siempre tenemos la oportunidad de trabajar en México o en Tijuana. Para nosotros es un privilegio poderlo hacer, pero tiene muchísimas razones por lo cual esto sucede. Rápidamente, ya saben, Tijuana es la frontera terrestre más transitada del mundo, ¿sí? Es una frontera natural no solamente con China, que es probablemente la única otra ciudad del país que tiene un consulado chino, 2 vuelos a Beijing diarios, inclusive la capital Mexicali fue, ¿cómo se llama?, fundada por personas de China, ¿sí? Pero no hay como un marco legal, político, de la sociedad como para generar proyectos como los que les acabo de enseñar, menos desde las instancias de la cultura y el arte. Pero Tijuana se dio de bruces y se cayó en el 2007, cuando llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Es muy triste que un país en menos de 4 años tuvo a las 2 ciudades más violentas del mundo. En el 2010 creo que fue Ciudad Juárez, ¿sí? Pero en ese momento, del 2007 al 2009, para finales del 2008, ya había perdido el 95% de sus visitantes, ¿sí?, de Estados Unidos, que es como una tercera parte de su economía. No lo es todo, pero es muy importante. Algo que empezó a suceder es que muchas personas de allá de Tijuana no le empezaron a dejar el trabajo nada más a las personas del gobierno, que tuvieron la sensatez de dejar que las personas de la iniciativa privada, de la sociedad civil, empezaran a trabajar, y empezar a trabajar entre formas de gobierno que no importaban partidos políticos. Sí, nos tuvimos que pegar de bruces para empezarnos a levantar, pero pues bueno, hay ciudades que se han caído y no se han podido levantar. Se empezó a trabajar un documento que es el Plan Estratégico Metropolitano, en el cual empezamos a ir como Torolab representando otras organizaciones como Tijuana Innovadora, ¿sí?, para ver qué podíamos hacer, y propusimos un nuevo eje estratégico de políticas públicas de planificación estratégica. De las 5 normales, pues bueno, en Tijuana hay 3 más. Movilidad, porque es la ciudad más difícil para moverte en todo el país, ¿sí? Creo que cuesta 45 pesos en promedio moverte diario. Eso es una casa de interés social si guardas ese dinero, es ridículo. No es sostenible ni para los negocios ni para las personas. Por supuesto, lo binacional, y terminamos presentando algo que ha cambiado de nombre como 10 veces, que es básicamente la metrópoli creativa, ahora digital, ligada a todas las inversiones que iban a estar en los próximos 25 años, que iban desde industrias de información y comunicación, aeroespacial, que Tijuana es como el centro de México de eso, y el turismo, que tiene que ver con el alimento, que a lo mejor lo toco tantito ahorita. Y pasó ese eje, probablemente esa es la intervención más grande que ha podido hacer Torolab. Y en un acto de insensatez de las gentes del Instituto de Planificación Territorial, me nombraron planificador urbano de la ciudad, uno de 8, ¿sí? Pero para mantener vivo eso, creo que legalmente todavía soy. Empezamos a hacer, junto con gobierno estatal, iniciativas privadas, asociaciones de la sociedad civil, vaya. Algunas academias, quise invitar a mis alumnos de San Francisco, del Colegio de Artes de California y del Instituto de Arte de San Francisco. También estaba dando clases en la Universidad de Artes de Rennes II, en la Bretaña francesa. Pero los de Estados Unidos no quisieron mandar a los alumnos porque tenían que firmar un waiver, no sé cómo se dice en español, que venían bajo su propio riesgo a Tijuana. Los franceses vinieron todos. Empezamos a hacer estos mapas de territorios que no son necesariamente nada más AGEPS, ¿sí?, sobre cuestiones que llegaban desde ingresos económicos hasta llegar a pobreza alimentaria. Vean el eje, eso que está ahí, eso es Tijuana, lo que está arriba es San Diego, la línea esta espantosa
que está ahí, es la frontera esta que tenemos con estas dos ciudades conurbadas, ¿sí? Luego esto que tiene que ver con la incidencia criminal, ¿verdad? Y cómo se llama. Y por último, tristemente, las personas, ¿de dónde salen las personas que están sobrepoblando? No solamente los cerezos sobrepoblados de Baja California, sino tristemente, los, ¿cómo se llama? Los tutelares de menores. Y ahí aparece la colonia Camino Verde, antes Grupo México, antes, ¿cómo se llama? La colonia Durango, que es un lugar que hace 35 años apareció de una manera como un movimiento, como todas estas cuestiones de los paracaidismos y movimientos de uso de suelo de manera informal. Sí, en Tijuana no tenemos muchísimas lluvias, pero cuando llueve es medio bíblico. Y en el 93 hubo unas lluvias que se llevaron de corbata a un montón de familias, ¿sí? Que se ahogaron en lodo. Primero dijeron que eran 14, evidentemente no fueron 14, ¿sí? Se hizo ¿cómo se llama? Un canal natural pluvial de más de 3 kilómetros. Y el gobierno en ese tiempo, vamos a tratando de ser como buena onda y pensando lo mejor de esto, lo que hizo fue que hizo este canal de concreto, ¿sí? Que dividió, parte de los problemas de movilidad en Tijuana es la topografía misma, son cerros mucho, ¿sí? Por eso si yo me quiero ir en bicicleta de mi estudio a playas, pues ni aunque sea Lance Armstrong haciendo chapuza, ¿sí? Y en este asunto lo que terminó haciendo con estos cerros, si se fijan en la escala humana, más pequeña, es como de 2,5 metros, ¿sí? Que llega como después a 5, después llega como a 15 metros de altura, y lo que terminan haciendo es que en una colonia popular, en un lugar de fronteras, de bordos y de límites, ponen una cosa en medio, en donde dividen una colonia en dos y en dos pandillas, ¿sí? Nada más hacen un costillar de, ¿cómo se llama?, de calles, y a partir de eso se piensa que infraestructura es igual a calidad de vida. Pues caray, no, ¿sí? Sin un programa holístico de apoyo a economía con resultados, con cuestiones que tengan que ver en capacidades ligados a una cohesión social, utilizando planificación que tiene que ver con arte y cultura. Bueno, 25 años después son los mapas que les acabo de enseñar. Creo que lo único inteligente que pusieron, como me dijo un amigo, es esa cancha de fútbol que es como 3 veces más angosta que una cancha normal. Es de concreto, ahí quiero ver que se caigan, y tiene como más de 15% de pendiente. Entonces, si están jugando contra el Barça y va de subidita, pues a lo mejor hay chance, ¿sí? Cuando entramos, no entramos solos, les digo, entraron gente de gobierno del estado de Sedesol, entraron nada más los muchachos de la Universidad de Rennes, una compañía que se llamaba Plantroins, pero entramos en bola. Pero la policía nos dijo, no entren porque nosotros no estamos entrando y vamos a tener que hacer un operativo para sacarlos. Yo no sé si creerles o no, pero les voy a contar 2 cosas. En la estación de policía sí me tocó, así como en un libro de Philip K. Dick, empezar a ver a señores y a otros niños vendiendo cristal, que es una droga que hace que la cocaína se vea como orgánica y sostenible y todo, ¿sí? A 10 pesos a niños, ¿sí? Y si no entraba la policía, pues tampoco entraba, ¿cómo se llama?, los camiones de basura, lo cual es otro problema. La otra situación que tenemos, bienvenidos a Camino Verde, es de cómo generábamos una cuestión en donde empezáramos a tener una comunicación real de participación, que es de lo más difícil de hacer. En los 20 años que tenemos trabajando en estas cosas, ahorita van a ver partes de lo que vamos haciendo, tenemos esqueletos que se van aplicando, pero siempre hay momentos de adaptación. Y no es que la gente sea mentirosa en estos lugares, sino tenemos muchísimos años trabajando políticas que tienen que ver con cuestiones, ¿qué les voy a decir?, de asistencialismo, ¿sí? Y cómo se llama, y la gente te está leyendo para ver si les vas a dar una despensa, porque tiene necesidad, no, aquí no hay mentira, o sea, la necesidad se ve, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo estableces un diálogo real? A nosotros nos tocó dentro del paquete esto, que tenía la intención en Camino Verde, si la ciudad es un organismo y funciona como tal, ¿sí? Bueno, pues vamos viendo en una ciudad subcensada como Tijuana, porque me van a ver que
Desde el 95 que empezó Torolab, se cree que Tijuana tiene 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Y que no ha variado, ¿sí? En el Instituto de Planificación Territorial hay documentos del año pasado y antepasado y del anterior en que se dice que la ciudad crece 2,5 cuadras diarias. Hay algo que no conjuga bien en esta información, pero bueno, es difícil censar lugares con alta violencia y con altos índices de informalidad, ¿sí? Pero entonces así te mandan dinero para generar ciudad. Y de esta manera siempre quedan escuelas a medias, programas incompletos, baños que dan miedo. Entonces aquí vimos todo lo que se podía meter en un área, entre todo este equipo que Torolab era una pieza nada más, ¿sí? Y ver qué se podía hacer. Torolab lo que tenía que hacer era el modelo de participación, ver qué vocación podían tener los proyectos y finalmente idear uno a partir de Baja California que tuviera incidencias en México y de ahí veamos hacia otros lugares. El modelo de participación empezó con clases de escritura creativa, se empezaron primeros censos de 2,000 personas, discúlpenme, esto es un territorio de 45,000 gentes, ¿sí? Donde el 43% son madres solteras, donde el 72% las abuelas son más jóvenes que yo porque empiezan a tener niños jóvenes, y ¿cómo se llama? Pero siguen siendo no solamente quienes manejan la estructura de la casa, sino quienes llevan el dinero a la casa. ¿Sí? Hay menos de un 30% de familias nucleares o normales, lo que sea que eso signifique, ¿sí? Y son 8,200 familias. Empezamos con unos censos de 2,000, luego de 1,000, y luego empezamos a trabajar en unos talleres que queríamos nada más tener como 50 personas, pero se suscribían como cientos. El intercambio era con el mejor profesor de escritura creativa del estado desde nuestra perspectiva, que es Roberto Castillo, que es también traductor de Bukowski en español, y metíamos dentro de las clases, ella es Ana Martínez, le decimos la patrona, es la que maneja las bases de participación en Torolab, y a partir de señores se hacían donde podíamos, en salas, en cocheras, en cuartos de atrás de una iglesia, y empezó a hacer estos modelos de multiplicación con señoras que eran jefas de familia. Es muy difícil trabajar con jefes de familia, ¿sí? Si tú trabajas de 7 a 7 de la mañana, llevas a tu hijo a la escuela, ¿sí? Te quedas trabajando en la escuela para sacar dinero para los útiles, les das de comer y duermes 5 horas, que te donen 1 hora de su tiempo, ¿qué significa? ¿Sí? Pues significa que ese tiempo es más valioso que el mío y de todo Torolab como 10 o 500 veces. ¿Sí? Entonces teníamos que darle algo de intercambio para que hubiera valor, ¿sí? Para que hubiera este intercambio de valor, ¿sí? Y siempre en todos los niveles de participación, no me importa qué artista seas o qué siempre hay algún nivel de explotación. El chiste es que esto sea parejón. Me voy a ir adelantando porque hay otras cosas que les quiero platicar, pero en las clases metíamos a los estudiantes de Francia que se vinieron, ¿sí? Para que las gentes se la pasaran bien, para que siguieran participando. Una de las cosas por las que tú llegas a un lugar como Camino Verde es porque algo pasó que truncaste tus estudios, ¿sí? Lo que en gobierno en sus, niveles multidimensionales de pobreza se llama pobreza de capacidades, que tiene que ver con tu salud y también tus conocimientos para acercarte a otro tipo de economía. Y generamos el recetario de Camino Verde, donde encontramos que lo que íbamos a hacer era el proyecto de la granja. La granja, el proyecto que les quería platicar. Programa completo es el programa de la granja transfronteriza, les dije los nombres de Torolab, ¿sí? Pero cuando nos referimos a granja, sí nos referimos a que vamos a producir, sí se va a producir alimentos, pero sobre todo se va a producir conocimiento. Intercambio de conocimientos a partir de transfronteras, pero no de cuestiones geopolíticas, sino de disciplinas. Porque en un lugar donde tienes problemas, donde estamos desarrollando algo que tiene que ver con el desarrollo de ciudad y alimento, en un lugar donde llegas a tener pobreza alimentaria y violencia, ¿sí? Aquí habrá gente que sabe más que yo, pero nosotros lo hemos visto en estos 20 años, que las primeras cosas que empiezas a perder, ¿sí? Son básicamente tu espacio público, que aquí en este escenario el año pasado Antanas Mocus dijo que era sagrado, ¿sí? La movilidad, por supuesto, ¿sí? Y no se vuelve a producir riqueza. Son los triángulos de las Bermudas del capitalismo, son los lugares, son como la última estación del metro, no sé, Indios Verdes, ¿sí? Y si no lo canalizamos
¿sí? Pues sigue siendo un problema porque es para lo que nos alcanzó. Resulta que tenemos que manejar este asunto del capitalismo y la democracia. Entonces, la cuestión aquí es, si nosotros incidimos en este capital humano, con estas cuestiones que tienen que ver con capacitaciones en participación, utilizando cultura y arte como un agente aglutinador hacia las economías que se van a estar invirtiendo en los próximos 25 años, si lugares como Camino Verde pudieran ser un recurso estratégico de desarrollo, ¿sí? Y la vocación económica del proyecto fue lo que nos pidieron las familias para entrar, antes de la violencia, antes de los problemas ambientales, antes de cualquier otra cosa. Lo que decían, bueno, vamos tratando de hacerlo, y entonces nos fuimos ligando con programas que iban hacia todas las inversiones en el Estado. Los ejes, me los voy a ir saltando, pero se los diré rápidamente. Es la revaloración de 3 cosas. Forestación, pero es una forestación social, más como las esculturas sociales de Joseph Beuys. No es nada más sembrar un árbol, sino apropiarte del espacio. Una cuestión de riqueza, no nada más siendo tan inocente como pensar que no es el dinero. Claro que es el dinero, pero ¿qué otra cosa le vamos agregando a tu vida que le da valor para soportar el momento hasta que llega la temporalidad donde tienes acceso a esa economía? Y por último, este es un proyecto de salud pública. Inclusive nos tocó representar a la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard frente a la Organización Mundial de la Salud, y ahí mismo nos dimos cuenta que la Organización Mundial de la Salud tiene números donde el 95% de las enfermedades empiezan de manera psicosomática, imagínense, las reales, ¿sí? Y en lo que menos hay acceso a esas cuestiones que tienen que ver con estos problemas psicosomáticos. Entonces esto no se trata de un catarro, se trata de perder voz, de perder como tu vínculo entre donde está tu vida y la realidad, y que tus sueños se te van. Y eso es un problema de salud pública que produce otro tipo de patologías. Este proyecto, para que funcione, debe de tener un nivel en que una pequeña incidencia tiene un impacto territorial. Nosotros empezamos y tomamos en el equipo que les digo, grande, se tomó una casa de seguridad del cartel, que hubieran visto cómo se veía eso, y se convirtió en un club de niños y niñas. Se empezó a tapar todo ese canal, se pusieron áreas deportivas, recreativas, se puso una biblioteca digital que se llama la Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora, un centro comunitario que ahí sí se le entregó de nuevo al gobierno, pero pues bueno, están tratando de hacer que funcionen, y está la granja. Y la granja, para que funcione en su esqueleto y en los 4 áreas que les voy a decir, tiene que ver con su replicabilidad. ¿Sí? Este mapa que están viendo son las llamadas al 066, 6 meses previos que nosotros nos metiéramos. Era para ver dónde íbamos a incidir. Un terreno, por supuesto, vean, ahí se ve el canal y casi está marcado con las llamadas. Y está este lugar donde hubo más llamadas, pero resulta que es también, no nomás el norte, sur, este y oeste, donde se juntaban las pandillas, que aquí los residentes más notorios de la colonia terminaron siendo el Teo, que terminaba siendo líder del cartel, y el Muletas, que era un sicario muy, muy eficiente. Uno eran creo que mató como cientos de personas, a uno eran $3,5 millones nada más por información por su captura, y el otro $2,5 millones. Ver cómo se podía cambiar eso, pues bueno, no nomás nos preocupaba en esto, resignificar lugares como ese de las llamadas, sino los lugares donde sabíamos que había broncas, pero como no había calles, como no había luz, como no había servicios, la gente no quería llamar, aunque eran los lugares donde se juntaban estas pandillas, ¿sí? Y empezamos a construir un espacio para tener un cambio de conversación, ¿sí? A que no nos vamos, a que somos vecinos, y no se verá como mucho, pero tuvimos que hacer calles, tuvimos que poner luces, tuvimos que aguantar los cambios que le hicieron las gentes que lo construyeron, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Pero es una intervención a la cual le sudamos sangre y lágrimas, y donde se conjuga la primera parte del programa, que tiene que ver con educación, con economía, con un modelo productivo donde se genera el desarrollo de lo más importante. La granja es un centro de investigación, y trabajamos con los científicos más interesantes del noroeste del país, con el CICESE, que es nuestro principal socio, que es como el MIT de Baja California, la Autónoma de Baja California, el Tecnológico de Sonora, la Universidad de California, donde yo vengo, ¿cómo se llama? El Ibero también, y ¿cómo se llama? Y ay caray,
Bueno, ahí dice la Unidad Especial de Tecnologías de Empoderamiento Ciudadano que estamos haciendo con el CICESE, porque trabajamos con científicos de ciencias aplicadas que quieren ir más allá del journal, del artículo, y tener incidencia en los lugares reales, y esto se conecta muchísimo con las artes, con artistas que no nomás quieran quedarse en el símbolo y que crean que si hacen un trabajo que tiene algo que ver con la factibilidad y la practicabilidad, no se le quita el polvo de oro al arte y trabajarlo con la, ¿cómo se llama?, con la comunidad. Este triángulo, esto es como el programa de Venezuela del señor Abreu, que nos presentaron las mismas gentes de, ¿cómo se llama?, de Cultural Legends de Harvard. Nosotros ahí tenemos violín y ¿cómo se llama?, y viola, y nos acaban de dar violonchelo y cello, entonces ya tenemos música de cámara, y ahora se están trabajando instrumentos electrónicos con las gentes de Norte, que somos como parte del colectivo por ahí, y ¿cómo se llama?, y estamos haciendo un estudio de grabación, y los niños, vean, este es el concierto que se hizo en Año Nuevo, digo en Navidad, los pusimos de Santo Claus, pobres, pero ya tocaron la novena de Beethoven y ya por fin sonaba que como que no andaban matando gatos, y de veras empezó a notar. Y ya tenemos un niño que se fue al Conservatorio Nacional. Tenemos 2 residencias para artistas al año. El Ghana Think Tank es uno de estos 2 proyectos. Ellos trabajan con proyectos que pasan a través de Congreso por Cancillería de Estados Unidos que afectan a terceros países. Hacen estos tanques de pensamiento en lugares como Ghana, Teherán, ahora Tijuana, sobre estas políticas de congresistas que están en Kentucky en su vida, han pasado por San Isidro y se revalúan y se mandan de regreso. Al mismo tiempo se generan trabajos de prototipado, diseño industrial, de cuestión de maqueteo, de cuestión de diseño, pensamiento crítico y clases de inglés. Y siempre ligados a ¿cómo se llama?, a modelos de ¿cómo se llama?, de trabajo y ¿cómo se llama?, perdón. Y les voy a enseñar el segundo proyecto que tuvimos el año pasado, que fue Hannah Hollinger, Manfred Reiner y Stefan Winsperger, de los jóvenes artistas más emocionantes de Austria. Ahorita los tuvimos ahí, y lo que hicimos es de que tomamos la obra más compleja por su violencia, de ¿cómo se llama?, de Shakespeare, que es Titus Andronicus, y la desmantelamos en talleres de escritura, de guionismo, de actuación, de uso de audio, de uso de video, de edición y de inglés, siempre de inglés, ¿sí? Y lo que terminamos haciendo con esto es que la comunidad misma y 30 familias reescribieron esto. Hay que considerar que Camino Verde, del 2007 al 2009, estuvo dentro de los 3 perímetros más peligrosos del mundo. Hubo otros perímetros en donde había soldados con helicópteros y granadas y toda la cosa, ¿sí? Y reescribir esta obra donde Tito y Lavinia, que Tito era este general romano que invade, y al invadir pues se estaba llevando de corbata por los usos y costumbres, no solamente al lugar que invadió, a su familia y casi al imperio. Los vecinos reescribieron la obra, estos ya son still de esta película, y a ver si la ponemos en algún momento, en otra ocasión, ¿sí?, para que la vean. Y decidieron que Tito no iba a aparecer, que Lavinia no iba a aparecer por brutos, ¿sí? Y como no nos alcanzaba para vestirlos de romanos, pues hizo como un estilo de documental, como decían los vecinos, como si llegaran de la tele, ¿no? Y entonces es como casi como un documental que no entiende si es verdadero o falso, pero como que se reescribe, ¿sí? Algo que es muy bonito de esto, la película se llama Tito, ¿sí?, que la embajada de Austria, que el Conaculta de por allá, nos dio dinero para terminar el proyecto, y cuando le estaba recomendando a las personas de Austria que iban a visitar a México, decían, no, pues ve al Centro Histórico de la Ciudad de México y a San Miguel de Allende y al Cañón del Sumidero, y finalmente dijeron, vean a Camino Verde, ¿sí?, donde estaban Manfred y Hannah y ¿cómo se llama?, y Stefan con Torolab y 30 vecinos reescribiendo Shakespeare en esto. Inteligencia vecinal es parte de algo que los vengo a invitar, que es algo que se empezó con el CICESE Tecnológico de Sonora y la UABC, después empezó la Universidad de California, y es nuestro programa de base de operación del módulo básico de algo que en un futuro quizás puede llegar a ser una ciudad inteligente, pero que a mí, trabajando en el Instituto de Planificación, soltaban muy rápido cosas como innovación y ciudades inteligentes y sustentabilidad, y cuando veías realmente de qué se trataba o las temporalidades, pues veías que a lo mejor hacía falta revalorar eso,
y que ponerle un sensor a un semáforo de una comunidad donde ni siquiera se van a poner calles, porque para cuando llegó la macroplaneación, la ciudad ya se decidió por ti y todo termina siendo reactivo, pues a lo mejor es más interesante trabajar en estas comunidades donde hay vecinos peleándose por el límite de los predios, ¿sí? O porque no se conocen, o por las circunstancias que se van dando, y a lo mejor es el principio de empezar desde un barrio a una colonia, a lo que quizás en un futuro pudiera llegar a ser una ciudad inteligente. Y el brazo operativo de esto se llama LISA, que es el Laboratorio de Investigación e Innovación Social Aplicada. Allá las hacemos con aquellas universidades. Ahorita yo vengo aquí como invitado, como investigador residente en una escuela que se llama Centro, a la que espero que después con la maestría de ciudad que van a estar trabajando amigos de aquí, que él, ¿sí?, se puedan adherir para ver cómo podemos hacer para, de las formas como tú te vas incidiendo en estos territorios, a partir del asunto de la innovación o la idea como materia prima para ver si se puede incidir, no solamente desde la arquitectura, quizás también desde la filosofía, desde la medicina, desde las cuestiones que tienen que ver con las ciencias ambientales, podemos generar algo que tenga que ver con esto de la brecha social. ¿Sí? En Camino Verde lo que se hizo fue un instituto informal de planificación, donde ahora, aparte de economía, se pensaba que los ejes estratégicos eran seguridad y violencia, y fíjense, bajó los índices según la policía ministerial del estado y la municipal, el 90% de los crímenes de gran impacto en la colonia. Yo pensé que me iban a decir 5%, iba a brincar de alegría, pero la realidad es de que la percepción de la gente es que todavía es así, y no nomás me refiero al resto de Tijuana, ahí mismo con ellos, ¿sí? El otro eje tiene que ver con movilidad, y el último eje, el más fuerte de todos y más duro, es estados de ánimo, y cómo seguimos adelante con eso, cómo seguir adelante con tu vida. Y les digo, esto no se trata de hacer proyectos que tengan que ver con un empoderamiento a partir de caridades o una beneficencia, porque los modelos asistencialistas no nos han funcionado y no van a funcionar, sino cómo se genera estas cuestiones de conversación, donde esta riqueza de información y esta transferencia sí se puede reconvertir en una regeneración no solamente urbana, sino económica. ¿Sí? Me voy a saltar lo de Radio Granja y lo de mi compañero Christopher Chesmilchai, que con él nos están haciendo, sí, bueno, él empezó el Center for Civic Future Media en el MIT, estuvo conmigo allá en UCSD, es un genio. ¿Sí? Bueno, no, me lo voy a brincar. Quisimos dar clases de código y nos equivocamos, nos dijeron de inglés. Quisimos dar clases de prepa y nos dijeron, está bueno, pero dennos clases de, ¿cómo se llama?, de secundaria y de primaria. Y aquí es como cuando vimos los errores que usualmente se cometen cuando nada más trabajas en el estudio. Y se te olvida, y aunque tengas 20 años trabajando en eso, no vas y simplemente vuelves a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Después les cuento la historia de Diego, pero si alcanzan a ver la película de Tito, van a ver que es uno de nuestros mejores, ¿cómo se llama?, actores. Y me voy a saltar para hablarles un poquito del espacio público, porque el otro terreno es donde estaban la mayor cantidad de las llamadas, y nada más nivelar eso y ponerle la infraestructura a este asunto nos costó básicamente casi 3 veces lo del otro edificio. Pero desde que lo nivelas, antes de ponerle la biblioteca digital, lo que tú quieras, la gente recupera el espacio. Le quitas el poder a las pandillas, pasa otra cosa. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer ahorita? Pues les voy a contar lo mismo que le conté al Congreso del Estado de Baja California. ¿Sí? Queremos hacer la primera secundaria, ¿sí?, de la colonia. No es posible que yo vivo en una zona que hay como menos de 10,000 gentes, hay como 5 secundarias, como 3 patitos, y hay como 3 prepas, nada más una buena, y aquí en el lugar que más incidencia puede tener, en 45,000 gentes, en la ciudad que es más difícil moverte, ¿sí?, no hay una secundaria o una prepa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se combate esto de la violencia y cómo se combate esto de, ¿cómo se llama?, de la pobreza alimentaria? ¿No? En fin, pues ahí verán, los mantendré, tengo que conseguir como $2 millones de aquí a verano, pero ahí voy.
¿sí? Me voy a saltar lo de los proyectos productivos, pero nada más para decirles que van ligados, la mitad de la granja es un centro gastronómico. Es un centro gastronómico ligado a cómo se va a invertir esto. No nomás se trata de cocinar rico, sino reestructurar cosas hacia donde sí van a ir un montonal de inversiones en los próximos 25 años. ¿Sí? Los talleres que se están haciendo de permacultura y todo, empezamos con 2 niños y ahora son más de 100 gentes que van y luego se trabaja en sus casas, y esto generamos junto con el MBA del CETIS, que es el mejor MBA de Tijuana, ¿sí? Un modelo económico para generar algo que va ligado al Culinary Art School, que nos maneja el asunto de nuestro laboratorio gastronómico, que está ligado a la Escuela Vasca de Gastronomía. Híjole, ya me voy, ya se acabó esto. Les iba a contar cómo un 12 de octubre del 2013 llegó Cristóbal Colón literalmente a la granja y nos dijo que no podíamos ir para atrás. Es un sastre, bueno, ya se acabó. En la siguiente sí tenemos audio, ¿no? Muchas gracias. En 5 minutos vamos a continuar con la siguiente conferencia con Pedro Gadano. Les recordamos las actividades que acontecerán al término de las conferencias en el Metropolitan. A las 3 de la tarde, el Radio